El tema del mensaje que quiero ministrar hoy The theme of the message that I want to give today es: no fuiste creado para ser ordinario. is that you weren't created to be ordinary. Dios no te creó para ser una persona ordinaria. ¿Sabía God didn't ustedes esto? create you to be just an ordinary person. Did you know that? Pero vamos a entender qué significa ordinario en primer lugar. But let's first understand what ordinary means. La palabra ordinario The significa word ordinary means algo que es común, something that's common, regular that's regular, o corriente. occurs a lot. Tú no eres una persona común. You're not an ordinary person. Tú no eres una persona regular. You're not a regular person. Mira a la persona que está en la partida y dice: tú no eres una persona Look at the ordinaria. person next to you and say, you're not an ordinary person. Tú no eres una persona común. You're not a common person. Y quiero enseñar esto para ustedes a través de lo que Dios me ministró en estos And I want to días. show this to you with what God has been ministering with me these Porque few days. muchos de nosotros Because many of us, creemos que nosotros somos personas comunes, regulares. we believe that we're regular person, common people. ¿Qué quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Que nacemos solamente por nacer, Is that we're born just to be born? hacemos este trabajo ordinario que hacemos cada día, We do an ordinary job that we do every day. voy para mi casa I go to my house, y eso es lo que voy a vivir el resto de mi and vida. that's what I'm going to live for the rest of my life. Pero no creen esto, But don't believe in this. porque no fue esto que realmente Dios te llamó. Because that's not what God called you to do. Eso es lo que muchas veces creemos en nuestra mente, That's what many of us believe in our minds. pero no es la verdad. But that's not the truth. Tú eres llamado para hacer grandes The cosas. truth is that you were called to do great Dios te things. trajo a este mundo para ser una persona God extraordinaria, brought you to this world to do extraordinary things, para hacer grandes cosas. to do great things. Pero ustedes tienen que creer en But you need to esto. believe in this. Acompáñenme conmigo en la palabra de Dios, Follow with me in the Word of God en Salmos capítulo 139. to Psalms 139. Salmos 139, Psalms 139, versículo 13 al versículo 16. verse 13 to verse 16. Así dice la palabra de It Dios. says this in the Word of God. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. For you created my inmost being, and you knit me together in my mother's womb. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that full well. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me, written in your book, before one of them came to be. ¿Pusieron atención a lo que dice aquí en la palabra de Dios? Did you pay attention to what the Word of God says? Tú no eres una persona You're ordinaria. not an ordinary person. Aún mismo antes de tú ser formado, Even before you were formed, aún mismo cuando tú estabas allá en el vientre de tu madre, even when you're in the womb of your mother, Dios estaba poniendo un diseño. God was creating a design. Dios estaba poniendo un plan sobre tu vida. God was placing a Que era plan un over your plan life, extraordinario. an extraordinary plan. Dios te estaba formando de una manera He was maravillosa. forming you in a wonderful way. Dice que todos los días ya estaba siendo diseñados. It says that all of your days were already being designed. Dios diseñó algo para tu vida. God designed something for your life. Pero muchas veces nosotros no estamos viviendo el diseño de Dios. But many times we're not living the design of Por God no creer en because lo we que don't Dios tiene believe para in nosotros. what God has for us. Por creer que somos personas For ordinarias. believing that we're ordinary people. You are not an ordinary Tú no people. eres ordinario.
Tú eres una persona You are extraordinaria. an extraordinary person. Dios te formó de una manera God maravillosa. formed you in a wonderful way. Si ustedes entenderem esta palabra hoy, If you understood this word today, a partir de este momento la vida de ustedes no van a ser la from misma. this day, your life will not be the same. Pero tenemos que entender But esto. we need to believe Tenemos this. que creer en la We need palabra to de Dios. understand and believe the word of God. You are special. Tú eres especial. Hay gifts, hay talents that God Hay deposited in your talentos, life. dones que Dios ha puesto en tu vida. Voy a repetir esto. I'm going to repeat this. Hay talentos There are talents que Dios depositó en tu vida. that God has deposited in your life. A lo mejor tú no puedes ver, Maybe you don't see it. tu mente no puedes creer, Maybe your mind can't believe pero it. estás ahí dentro de ti. But it's inside you. Pone la mano acá en su estómago Put your hand here on your stomach y repite esta palabra conmigo. and repeat after me. Hay talentos dentro de There are mí talents inside que me Dios depositó that God has y deposited. yo voy a vivir cada uno de And I'm going ellos. to live every single one of them. Amén. Amen. Hay talentos. There are talents. Está ahí dentro de ti, They're inside you. pero tienes que florecer. But they need to bloom. Pero si tú no crees, But if you don't believe, no vas a suceder nada. it's not going to nothing's going to Tú happen. vas a vivir esta vida ordinaria. You're going to live this ordinary life. Es muy triste, mis amados, It's very sad cuando yo veo tantas personas when I see so many people aquí mismo dentro de la iglesia in the church y personas que no pueden ni asistir en la iglesia por sus trabajos, sus cosas que entiendo perfectamente, people that can't even come to church because they have work, which I understand porque completely. muchas veces no entienden que Dios nos llamó a algo más. But they don't understand that God is calling them for something more. Creemos en palabras que no son palabras de Dios. We believe in words that aren't the word of God. Creemos en palabras que fueron habladas para nuestras vidas We believe in words that were given into our lives, that were desde said nuestra into our lives niñez, since we were kids, que no son verdades. that aren't true. Palabras que nos hicieron ser personas ordinarias, Words that were said by ordinary people, no, palabras que nos hacen ser ordinarios, words that make us be ordinary people, pero que no son palabras verdaderas. that aren't true words. Voy a repetir esto. I'm going to repeat it again. Lo que ustedes están viviendo ahora What you're living today son palabras are words que a lo mejor alguien echó en tu vida that maybe somebody had y put tú, in your life, y tú crees en esta palabra and you believe in this word más que en la palabra de Dios. more than the word of God. Quiero repetir, tú eres I want to especial. repeat, you are special. Tú no eres lo que hablaron de ustedes. You aren't what people say you are. ¿Cuántos de ustedes How many of you escucharon have heard hablar que ustedes nunca iban a hacer nada en la vida? that you'll never become anything in your life? ¿Cuántos de ustedes? How many of you? Yo quiero que sean I want sinceros. you to be sincere. Yo creo que casi todos I believe that almost everybody. hemos escuchado desde niños We've heard since we were a kid que nosotros nunca íbamos a hacer nada. that we're never going to become anything. A lo mejor de nuestros padres, Maybe from your parents, de nuestros tíos, from your uncles, de un maestro en la from a escuela, teacher in school, pero escuchamos but we hear it. que ¿cuántos escucharon palabras como esta? How many of you heard words like this? Todo lo que empieza nunca termina. Everything that you start, you never finish. ¿Cuántos escucharon esto? How many of you have heard this? Varios. Many. Yo ya escuché esas palabras. I've heard these words. Yo escuché palabras de personas me diciendo que qué triste porque siempre que empieza algo nunca termina. I've heard words where somebody says, "Oh, that's very sad. You always start something and you never finish it." Yo ya escuché palabras me diciendo que yo nunca iba a hacer nada en I've la heard vida. words of people saying, "Oh, you're never going to be anything in your life." Y esas palabras cuando escuchamos And desde, these words, desde niño when we hear when we're a child, afectan nuestras vidas. they affect our lives. Me recuerdo de una maestra cuando estaba en el 5º grado I remember a teacher when I was in 5th grade que burlaba de mí that would make fun of me, y me decía que yo nunca iba a lograr, yo nunca iba a salir adelante. and he would say, "You're never going to be able to accomplish anything." Y queriendo o no, esas palabras afectan nuestras vidas. And wanting to or not, these words affect our Yo me lives. recuerdo cómo afectó mi vida y yo creí en esas I palabras. remember how these words affected my life. Y yo le decía, ¿para qué voy a la escuela And I believe entonces? these things because I Si said, la why do I maestra go me to está school? diciendo que yo no soy bueno. Why should I go to school if the teacher doesn't think I'm good? Pero muchas veces no es porque tú no eres bueno. But many times it's not because of you're Es not que el good. diablo
diablo quiere cancelar el propósito de Dios en tu vida But it's because the devil wants to cancel out the purpose God has in your life. y quiere ya empezar a atacarte desde niño. And he wants to start attacking you since you were a kid. A lo mejor esos maestros, esas personas son personas que traen problemas en sus Maybe vidas. these teachers, these people bring problems into your life. Son personas amargadas Or it's because they're bitter. y hablan para ti cosas que no son They reales. say things to you that aren't real. Hablan cosas que ellos no lograron cumplir en sus vidas. They say things because they were never able to accomplish sé si things me in their está lives. comprendiendo o no. I don't know if you're understanding or not. Pero aún dentro de la iglesia, But even in the church, escuchamos muchas veces cristianos hablan esas palabras we para hear many nosotros. times Christians saying these things into our lives. Cuando tú empiezas a echar ganas en las cosas de Dios When you start doing things for y vieron para God, ti y vas a decir, "Pues, ¿quién es este? and somebody comes along and they're like, well, who is this Ese guy? no es nadie." He's nobody. Y tú escuchas esas palabras And you hear these words, y te afecta. and they affect you. Muchas veces te duele. Many times they hurt you. Pero el problema no es cuando duele. But the problem isn't when El it problema hurts. es cuando tú empiezas a vivir esas palabras como verdad. The problem is when you begin to live these words as truth. Y esto no es una verdad. And that's not a truth. Y quiero decirte And I want to say to que lo you que tú pones las manos, that whatever you touch, lo que tú empiezas, whatever you tú begin, sí terminas. you will finish. Lo que quiero decir es que What I want to say is that Dios what te diseñó God has designed para you ser una persona grande, to be a great para person, ser alguien grande. to be a great Tú no person. fuiste diseñado para ser un nobody. You weren't designed to just be a nobody. Tú fuiste diseñado You were designed para ser alguien grande. to be something great. Pero mi pregunta es, But my question is, ¿en quién quieres creer? who do you want to believe? ¿En Dios In God o en las palabras que esas personas or in echaron? the words that people have spoken to you? Yo me recuerdo de tener escuchado una palabra una vez de un pastor. I remember hearing a word from a pastor. Y habló para una persona He said it to somebody, y esta persona vino a hablar para mí. and this person came to talk to Como me. fue usado por el diablo de la misma manera. Like he was used by the devil in the same way. Y digo así, And he said- qué pena, me gusta tanto Gustavo, And he said, oh, it's a shame because I really like Gustavo, pero qué pena que todo lo que él empieza nunca termina. but it's really sad that everything that he begins, he doesn't finish. Wow, esto entró como un cuchillo así muy fuerte dentro de mí. And that was like a knife really strong Porque inside tú no me. esperas escuchar eso de un pastor. Because you don't think that you would hear that from a Tú no pastor. esperas escuchar eso de una persona que tú quieres. You wouldn't think you would hear it from somebody that you like. Pero yo tenía que decidir en quién debo creer. But I had to make a decision in who I wanted to believe. ¿En él In him o en Dios? or in God. Hasta hoy, Even till now, las personas intentan atacar quién tú eres, tu identidad. people begin or try to attack who you are. Porque esto es el intento que Satanás siempre hizo y siempre va a intentar hacer. Because that's what that is what the devil's always doing and always Porque trying no to quiere do. que tú alcances tu propósito. Because he doesn't want you to accomplish what you need. Entonces va a atacar justamente tu identidad. So he's going to attack you in your identity. Y van a decir cosas que no son verdades. And they're going to say things that aren't true. Van a hablar palabras para quererte lastimar. They're going to say words to hurt you. Pero ¿sabes qué? Yo ya aprendí. But you know what? I've already learned. Y yo he decidido creer en la palabra And de I've Dios. decided to believe in the word of Yo he God. decidido creer en lo que Dios dice de I've mí. decided to believe in what God says No about en me. lo que las personas dicen. Not what people say. No en lo que las palabras quieren llegar hasta mí. Not what the words that are trying to reach me say. Así fue con Jesús. That's how it was with Jesus. Jesús había un diseño preparado para Jesus él. had a design made for him. Así como está escrito en Salmo 139. Just like it's written in Psalms Dios crió, 139. Dios formó. God formed. Las personas no entendían cómo, pero Dios crió, Dios formó. The people didn't understand, but God created, He formed. Pero llegó un momento que Satanás But it se got to the point presentó where Satan came and he presented himself y dijo, si tú eres el hijo de Dios que tú estás diciendo que eres, and he said, if you're the son of God like you say you are, pide para transformar esta piedra en pan. have these stones transform themselves into bread. A venta de este monte. Throw yourself from this mountain. Y empieza como que a poner dudas en la identidad. And he begins to put doubts in his identity. Vemos que más adelante personas venían a Jesús. And we see later on people came to Si Jesus tú realmente eres el hijo de Dios, and they haz would say, esto. if you're truly the son of God, do this. Haz alguna señal. Do some sign. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Tú no tienes que probar nada para You nadie. don't have to prove anything to anyone. Tú tienes que probar quién tú eres para Dios. You need to prove yourself to God.
Porque el diablo justamente siempre va a intentar ahí en tu carácter. Because the devil's always going to try to attack your character. Fíjate qué interesante. Look at how interesting this is. Estábamos con el grupo allá en We were Israel. with a group in Israel. Éramos 42, 43 We were like personas. 43, 44 people, 42 people. Y al salir de la tumba del jardín, ahí donde está la tumba de Jesús, que Jesús no está más porque Él resucitó, ¿verdad? And when we left the tomb, where the garden, where the tomb is, where it's empty because Jesus isn't there anymore. Cuando salimos de allá, un vendedor, un musulmán, When we left there, a Muslim, a merchandise guy, él a merchant, quería vender cosas para el grupo. he began trying to sell things to the group. Y ahí hasta ahí está bien, no hay ningún That's problema. fine. There's no problem with that. Pero el problema es que estaba vendiendo muy caro. But the problem was that he was selling things for very Entonces yo hablé para expensive. el grupo como un líder, como un pastor, So I told the group, as a pastor, porque as the tengo leader que of the cuidar group, de lo que Dios ha puesto en mi mano. because you need to take care of the things that God has put in your hands. Y yo hablé para las personas, hablé para algunos, And I said ¿sabes to the qué? people, you know what? Si quieren comprar está bien, If you want to buy from him, you can. pero yo voy a llevar a ustedes a un lugar que van a comprar esto más barato. But I'm going to take you somewhere that you can buy these things cheaper. Ustedes no van a creer lo que pasó después You que won't hablé believe esto. what happened after this. Este hombre empezó a ir de persona a persona de nuestro grupo. This man began to come to person in our group. Este hombre que dice que es un pastor es un sinvergüenza. This man who says he's a pastor, he's a shame. He's shameful. Él está queriendo robar de He's ustedes. trying to steal from you. Y él empezó a ir de persona a persona. And he began to go person to person. Y un momento me dio así un enojo And at santo. that moment, I was so angry, A holy angry. a holy anger. Un enojo muy santo. It was a very holy Y me dio anger. ganas de ir allá y empezar a decir, ¿quién tú eres? And I wanted to go there and be like, who are you? Pero me callé. But I was quiet. Porque yo sabía que era el diablo queriendo usar a esta persona para atacar mi identidad. Because I knew it was the devil that was trying to use this man's Y life to aunque attack my salimos identity. caminando, And even though we kept walking, este hombre salió hablando y gritando delante de todos. this man followed after us and he was yelling and screaming ¿Por at qué? us. Porque quieres atacar tu identidad. Why? Because he wants to attack your Quieres decir que identity. tú no eres realmente lo que Dios habló que tú eres. He wants to say that you're not Pero who como God que yo says you sé are. quién yo soy. But because I know who Porque yo I he am, decidido creer en la palabra I de Dios. decided to believe in the Yo he word of God. decidido creer en lo que Dios dijo de quién yo I've soy. decided to believe in what God says I am. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿en quién decide ustedes creer? what makes you decide who you are? No, ¿en quién decide? O ¿a quién decide? ¿Quién ustedes prefieren Oh. creer? Who do you decide to believe? ¿Quién? Who? ¿Cuántos de ustedes escucharon How many of you have heard cuando no hace algo que alguien de sus amigos que son del mundo, que tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas? that whenever you don't do something that the people and your friends in the world do, Y dice, They say, ¿no eres cristiano? oh, aren't you a Christian? Mira qué cristiano es este. Oh, well, look what kind of Christian this is. Ahora que necesito de ayuda, necesito de dinero, no quieres darme. Now that I need money, I need a loan, you don't want to give me money? ¿Cuántos escucharon How many of esto? you have heard this? Porque Él quiere justamente atacar tu Because he identidad. wants to attack your identity. Él no quiere que tú vivas realmente esta vida He extraordinaria que doesn't Dios want you te to live llamó this a life of extraordinary that God wants you to live. Se recuerde, tú fuiste criado de una manera maravillosa. Remember that you were created in a marvelous way. Tú no eres una persona You're ordinaria. not an ordinary person. Pero muchos me pueden decir, But many can say, pastor, Pastor, si yo no soy una persona ordinaria, if I'm not an ordinary person, ¿por qué yo nací en la condición que nací? why was I born in the condition I was born La in? familia que yo nací, In the family I was born en la in? ciudad que yo In the nací. city I was Tú born no in? sabes dónde yo nací, pastor. You don't know where I was born, Pastor. ¿Por qué pasé lo que pasé cuando Why did era I go through niño? what I went through when I was a kid? En la Biblia nos cuenta una historia And the Bible tells a story de un hombre llamado Moisés. of a man named Moses. Moisés nació en una de las peores épocas que un niño podría nacer. Moses was born in one of the worst eras where he could be born. Él nació en una mala condición, no era una condición muy buena. He was born in a bad condition. It wasn't a very good condition to be born in. Si ustedes quieren acompañar conmigo, If you want to follow with me, en Éxodo capítulo 2, in Exodus chapter 2, versículo 1 al versículo 3, verse 1 to verse 3,
Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3. Exodus chapter 2, verse 1 to 3. Vamos a ver la manera que Moisés nació, We're going to see the way that Moses la was born, condición que él nació. the condition he was born in. Dice así la palabra de It Dios. says this, the word of God. Hubo un levita que tomó por esposa una mujer de su propia tribu. Now a man from the tribe of Levi married a Levite woman. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. But when she could not hide him no longer, she got a cypress basket for him and coated him with tar and pitch. And then she placed the child in it and put him among the reeds along the bank of the Nile. Vemos que Moisés acá nació en un momento donde se estaban matando todos los You niños. see that Moses was born in a time where they were killing the firstborns, Estaban destruyendo así, no queremos más a los niños. where they said, oh, we don't want to have any more sons. Las familias estaban viviendo acá bajo temor. These families were living under fear. No era un momento muy bueno. It wasn't a good moment. Si leemos otro pasaje que se habla del nacimiento de If Moisés, we need another passage speaking about the birth of Moses, que está en Hechos capítulo 7, that's in Acts chapter 7, versículo 21. in verse 21. Hechos 7, versículo 21. In Acts 7, verse 21. Escucha lo que dice acá respecto de Moisés. Look at what it says here. Y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. When he was placed outside, the Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Dice que él fue abandonado. It says that he was abandoned. Muchos veces, pastor, yo fui abandonado. Many of you can say, oh, but pastor, I was abandoned. Moisés fue abandonado. Moses was abandoned. Habla que él fue adoptado. It says that he was adopted. Ahora ponga atención en esto. Now pay attention to this. Muchos decían, pero él fue adoptado por la hermana del faraón. But many can say, no, but he was adopted by the sister of Pharaoh. No era cualquier una. It wasn't just whoever. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Adopción es adopción. Adoption is adoption. No importa quién te adopte. It doesn't matter who adopted you. Tú nunca vas a sentir de la casa. You're never going to feel at home. No por causa de los padres. Not because of the parents. Porque los padres pueden amar con todo Because corazón. the parents can love with all their hearts. Pero las personas que están alrededor, But the people a around lo you, mejor los hermanos, maybe the brothers, los amigos, the friends, conocidos, the people that you know, tíos, primos, uncles, aunts, van a decir, "Pues, tú eres adoptado. they're going to say, oh, you're adopted. Tú no eres parte de la You're not familia. part of the family. ¿Sí o no? Yes or no? Vemos que la condición de Moisés no era una condición agradable. We see that the condition that Moses was in wasn't a good condition. El momento que él nació no era una buena condición. From the moment he was born, it wasn't a good Y ahora él condition. empieza a crecer y a estudiar And en so medio de extraños. He begins to grow and begins to study in the Él midst of empezó a strangers, crecer en un pueblo que no era su pueblo. in the midst of people that weren't his people. Vemos que más adelante en la Biblia, no necesita buscar, pero en Hechos 7:22, We see later in the Bible, you don't have to look for it, but in Acts 7:22, 7:22, dice que a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. it says that Moses was taught all the knowledge from the Egyptians. Quiere decir que Moisés It says that Moses, no nació, no creció en una condición agradable. he wasn't born, he wasn't raised in a good condition, Y él no creció aprendiendo realmente de quién era su Dios. and he didn't learn, he wasn't raised knowing who Él no God creció was. con el pueblo de Dios. He wasn't raised in the midst of his people. Él creció y aprendió la sabiduría de los egipcios, He learned and was raised in the knowledge of the Egyptians, de los dioses de los egipcios. from the Egyptian gods. Pero escuchen esto, But listen to this. él no era una persona
But ordinaria. he wasn't an ordinary person. Así como ustedes no son una persona ordinaria. Just like you aren't an No ordinary person. importa dónde crecieron, It doesn't matter where you're born. no importa dónde It nacieron. doesn't matter where you were Así born. como yo mencioné, Just like I mentioned, ustedes no pueden creer en la palabra que you escucharon. can't believe in the words that you've heard. Todos a su alrededor pueden decir que tú eres un nobody. Everyone around you can say that you're a nobody. Todos pueden decir que tú no sirves para nada. Everyone can say that you're not worth Todos pueden anything. decir que tú nunca vas a salir Everyone adelante. can say that you're never going to go Pero ahead. Dios sabe el diseño que puso dentro de But ti. God knows the design that He Y put in you. Dios puso un diseño para que seas grande. And God put a design so you can be Dios great. puso un diseño para que tú seas una persona próspera. God put a design so that you can be a Para que prosperous sea una person. persona grande en esta That you can be a sociedad. great person in this society. Si nosotros nacimos en esta época If we del were año, born in this era, no importa cómo está la sociedad de hoy. it doesn't matter how society Dios is right nos now. puso acá con un propósito. God has put us here with a purpose. No escuché ningún amén. I didn't hear any amens. Mira la persona que está a tu par tuya. Look at the person a la next par to tuya you. una vez más. Look at the person Pero next to you mira, once mira again. bien esta But really persona. look at them Y habla así, and ¿qué say, crees que tú eres? who do you believe you are? ¿Lo que Dios dice What God says o lo que el hombre dice? or what man says? El hombre te dijo Man says por muchos años for many years que tú nunca vas a ser alguien. that you would never be anybody. Pero Dios te dice, But God says, yo sé cómo yo te formé. I know how I formed Yo you. sé cómo yo te crié. I know how I created Aun you. cuando tú estabas escondido en el vientre de tu Even when madre, you were hidden in the womb of your yo mother, estaba ahí poniendo un diseño, yo estaba te I formando. was there making a design, forming you. Todos los días de tu vida, Every day of your life, yo ya diseñé. I have already designed. ¿Sabes qué? Yo ya había visto You know what I've already seen? en el plan eterno I saw in the que en el plan 11 de agosto on the 11th of de August 2019 of 2019, tú estarías en la iglesia Restaurando you would be in the Naciones church restoring en nations. Houston, Texas, in Houston, Texas. escuchando esta palabra Listen to this word para que tú te recordara so una that vez you would más remember once que more yo tengo un diseño that grande I para have tu a vida. great design for you. El diseño está. The design is there. Los días ya fueron The preparados para days have already been nosotros. prepared for you. Pero tú puedes decirme, But you can say, pero pastor, yo no estoy viviendo este diseño. but Pastor, I'm not living this design. Ahora mi pregunta es, Now my question is ¿la culpa es de Dios o la culpa es tuya? it God's fault or yours? ¿A quién tú decidiste creer? Who did you decide to believe? Como yo hablé, yo escuché palabras que yo nunca iba a ser bueno en matemática, Like I said, I've heard words of I'm not going to que be no good era at bueno math, para estudiar, or I'm not good at studying, que nunca iba a ser nadie, that I'm never going to be que anybody, lo que yo ponía las manos yo nunca that terminara. whatever I touched, I would never finish. Pero todo eso eran palabras But mentirosas, these are all words of lies. porque no eran verdades. Because they weren't true. Yo soy una persona que si yo hablo algo, I'm a person that if I say something, yo cumplo con mi palabra. I'm going to do what I said. Pero personas hablan justamente para atacar tu identidad. But people say things just to Y si tú attack your crees en identity. esas And if palabras, you believe in these Tú words, vas a vivir esas you're going palabras. to live these words. Pero yo decidí, But I've decided yo escogí mi I have vida chosen a in my creer life en la palabra de to Dios, believe in the a word of creer en God, lo que Dios to había believe dicho what para God mí. has said to me. Por eso yo vivo los planes de Dios. That's why I live the plans Y of yo God. quiero que a partir de este momento And I want from this tú point- empieces a from this vivir day, los planes de Dios. For you to begin to live in No the importa words of cómo God. fuiste criado, It doesn't matter how you were no raised. importa dónde It naciste, doesn't matter where you were born. todo lo que pasamos. Everything that we go through, Escuche esto, listen to this. es solamente una escuela. It's just a school. Todo lo que Moisés vivió Everything that Moses lived, allá viviendo entre los egipcios, there when he was living with the creciendo en la Egyptians, sabiduría de los egipcios, when he was being raised in the knowledge of the Egyptians, era solamente una escuela de Dios para la it vida was de just a él. school for God, school of God for Dios his life. estaba preparando a Moisés para su llamado. God was preparing Moses for his Lo que calling. tú pasaste What you have been fue through solamente una escuela. was just a school. Lo que yo pasé What I went fue through una escuela was a school para preparar para nuestro llamado. to prepare you for your calling. Are you here with me? ¿Están aquí conmigo? Lo que tú pasaste de ser una persona trabajadora What desde you de tu went through niñez, working since you were a kid,
de se esforzar, cuidar de tu hermano, cuidar de of having alguien. to work hard, of having A lo to mejor take cuidar care of your hasta de brother or sus somebody. padres que te abandonaron. Maybe you have to work extra hard because your Dios parents left estaba you. preparando para algo God was grande. preparing you for something great. Nada es por nada. Nothing is for no Dios reason. está preparando para este God is momento. preparing you for this Se recuerda moment. de la historia de Esther. Remember the story of Esther. Esther fue adoptada. Esther was adopted. Sus padres perecieron, murieron. Her parents died. Su tío lo adoptó. Her uncle had Pero de had repente raised empieza a her. crecer en la vida. But she begins to Y be cuando raised, llega el momento, and it gets to a moment su tío habla. where her uncle says, Fue para esto it was for this que Dios te preparó todo el tiempo. that God prepared you. Es una escuela donde somos It's a preparados. school that we're prepared in. No me gustó las palabras que I que didn't yo like the words escuché. that I heard. Pero ¿sabes qué? But you know what? Yo agarré fuerzas en esas palabras. I was able to take strength from these words. Yo agarré fuerza para decir, ¿sabes qué? I received strength so I could say, you know what? Yo sé quién yo soy. I know who I am. Imagínate, Imagine this. una maestra que en el 5º grado, yo era un niño, Imagine a teacher in the 5th grade. I was a kid me dijo, saying to me, tú nunca vas a hacer nada. you're never going to be Tú anything. no eres bueno para estudiar. You're not good at studying. Yo tengo un doctorado. I have a doctorate. Yo aprendí idiomas sin ir a la escuela. I've learned languages without having to go to school. Lo que el diablo estaba queriendo hacer cuando yo era What the devil niño, was trying to do when I was a kid, me estaba queriendo decir, what he was trying to do was no vas a cumplir tu propósito. say you're not going to be able to complete your No vas a purpose. cumplir el diseño de Dios You're para not tu going to be vida. able to complete the design that God has for your life. Pero ¿sabes qué? But you know what? El diablo perdió. The devil lost Porque yo decidí creer en because I Dios. decided to believe in God. Y es esto que quiero que ustedes crean. Crean en And la that's what I palabra want de you to Dios believe. I para la want you vida to de believe in ustedes. the word of God. Dios te va a dar la sabiduría. God is gonna La give you the sabiduría knowledge. ya está dentro de The knowledge ustedes. is already Como inside mencioné you. al principio, los talentos ya están. Like I said in the beginning, the Cuando talents Dios are te already formó, there. When God formed Cuando you, Dios te crió, when God created Dios you, ya puso ese He diseño. already put this Dios design. ya puso esos He already talentos. put this talent. Pero ustedes tienen que But creer. you need to believe. En Éxodo capítulo 2, In Exodus chapter 2, versículo 13. verse 13. Éxodo 2, versículo 13. Exodus 2, verse 13. Dice, It says, al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntaron al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? the next day he went out and saw two Hebrews fighting, and he asked one of them in the wrong, why are you hitting your fellow Hebrew? ¿Qué sucede en esa historia? What happened in the story? Ahora Moisés Now Moses, ya está grande, he's already older. ya había crecido, aprendido toda la sabiduría de los He egipcios. grew up and he was raised in the knowledge of the Egyptians. Pero había algo dentro de él así, yo no estoy cumpliendo mi But propósito. there was something inside of him that said, I'm not completing my Y eso es lo que purpose. pasa con muchos de ustedes. And that's what happens with many of you. ¿Sí o no? Yes or no? Si no, mejor que busque más porque esto And hasta if en mí not, yo maybe you continúo should do buscando. some more searching because you have this Porque yo feeling. creo que todavía hay algo más para Because I mí. believe that there's Yo something creo que mi greater tiempo for me. todavía no terminó. I know that Si that yo there's hubiera, more things that si I yo need to hubiera do. ya cumplido mi propósito, If I had already completed my purpose, no hay por qué yo estar en la tierra. there's no longer need for me to be on this earth. Yo debería tener sido ya llevado I para should estar have con el already Señor. been taken to heaven with the Lord. Pero si yo estoy aquí, But if I'm here, es porque todavía hay algo que tengo que cumplir. it's because I still have something to complete. Entonces Moisés ahora empieza a decir, So hay Moses algo dentro says, de mí. There's something inside me. Hay algo, por más que creció con los egipcios, Even though he was born and he was Con raised la with mentalidad the de Egyptians, egipcios, with the mentality of Egyptians, dijo, hay algo para mí. he knew there was something for him. Entonces él sale, And so he leaves. él ve un egipcio maltratando a un hebreo, He sees an Egyptian not treating his Hebrew right, the correct way. y él mata a este egipcio. And so he kills this Egyptian man. Porque él dice, hay un plan en mi vida, Because he sees that there's a plan pero in él his no life. hizo de la manera correcta. But he didn't do it in the correct manner. Entonces ahora él ve dos hebreos peleando. So now he sees two Hebrews fighting. Y él habla así, "Ey, ¿por qué están peleando? And he says, why are you fighting? ¿Por qué? Why? Escucha lo que ellos dijeron. And look at what they said. En el versículo 14, In verse 14 14 de Éxodo capítulo 2, of chapter 3. 2, Oh, of chapter 2.
Verse 13. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? The man said, Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Escucha bien lo que ellos dijeron. Listen to what they said. ¿A quién te nombró a ti gobernante? Who made you ruler? ¿Quién? Who? ¿Quién tú piensas que eres, Moisés? Who do you think you are, Moses? ¿Quién tú piensas que eres? Who do you think you are? Y así está siempre el diablo, las personas hablando. And that's what the devil people are always saying. ¿Quién tú piensas que tú eres, Juan? Who do you think you are, John? ¿Quién tú piensas que tú eres, Jonathan? Who do you think you are, Jonathan? ¿Quién tú piensas que tú eres, Cindy? Who do you think you are, Cindy? ¿Quién tú piensas que tú eres, David? Who do you think you are, David? ¿Quién tú piensas que tú eres? Y así va hablando Who do nombre you por think you are? nombre. That's how he says, name by name. ¿Quién tú piensas que tú eres, Micho? Who do you think you are, Mitchell? ¿Quién tú piensas que tú eres, Carlos? Who do you think you are, Carlos? ¿Quién tú piensas que tú eres, Rosemary? Who do you think you are? ¿Quién tú piensas que tú eres, Blanca? Who do you think you are? Ahora piensas que eres gobernador. Now you think you're a ruler? Y yo podría decir nombre por nombre. And you can say, Porque you es can say así name que by el name. enemigo ataca. Because that's how the enemy attacks. ¿Y sabe lo que sucedió? And you know what happened? Moisés Moses, creyó en la palabra de estos he hombres. believed in the words of this people. Él aceptó lo que las personas hablaron para él. He accepted what these people said to En him. vez de lo que creer de lo que Dios estaba hablando Instead con of él. believing what God was saying to Porque him. Dios estaba hablando con Because Moisés. God was speaking with Y Moses. sabes que Moisés decidió And you know creer what? Moses decided to en believe lo que esos hombres dijeron. in what these men said. ¿Y sabe lo que Moisés hizo? And you know what Moses did? Huyó. He fled. No tengo tiempo para leer. I don't have time to read this. Pero si continuamos leyendo, But if we continue reading, vamos a ver que Moisés huyó. we see that Moses, he fled. Moisés prefirió escuchar la palabra de esos hombres. He preferred to listen to the words Moisés of these dijo, men. realmente, ¿quién yo pienso que yo Moses soy? began to say, oh, ¿Quién truly, será que who do I realmente think I pienso que am? soy un gobernante? ¿Quién soy yo? Who do I think I am? Some Yo kind no of soy ruler? nadie. I'm nobody. Y Moisés huyó. And so Moses ran away. Y así están muchos de ustedes, And that's how many of you are. huyendo del propósito que Dios os Running llamó. away from the purpose that God had given you. Huyendo, Running. prefiriendo escuchar más los hombres. Preferring to listen to man. Nunca vas a hacer nada. You'll never be anything. Estás intentando tu propio negocio, reina. You're trying your own business, Reina, Reina. te vas a frustrar. You're going to be frustrated. Hay mucha gente trabajando en esto. There's a lot of people working in No this. vas a lograr. You're not going to be able to do it. Regresa a hacer lo que tú Go back to hacías. do what you were doing. Y muchas veces creemos. And many times we believe. Creemos que somos personas We ordinarias. believe that we're ordinary people. Creemos que no, realmente Dios me quiere para esto. We believe that, no, maybe God wants me to do this. Yo voy a hacer esto el resto de mi vida. I'm going to do this for the rest of my life. Cuando Moisés huyó, When Moses fled, él perdió su sentido, he lost his senses. senses. Perdió su He propósito. lost his purpose. Cuando nosotros no sabemos When we don't know, mi diseño, when you don't know your design, yo vivo solamente por vivir. you live just to live. Por eso muchas personas se emborrachan en la calle. That's why many people get drunk in the Por eso las streets. personas van para el trabajo, That's why people go to work. regresa a la casa go back home, y solamente piensan en tomar, And comer, just think beber, about eating, drinking, porque no tienen un propósito. because there's no purpose. Porque el día que descubre el Because propósito, the day that you discover your el día purpose, que descubre el por qué fuiste criado, the day you discover why, the reason you were el born, día que descubre que no es una persona the ordinaria, day you discover that you're not an él vas a ordinary vivir de person, toda la manera para cumplir su you're going propósito. to live you're going to do Yo no voy a anything just tener to tiempo para get your perder. purpose. You don't have time to lose. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un propósito para cumplir. Because you know that you have a Y purpose yo to no do. voy a descansar. And you're not gonna No rest. importa lo que pase. It doesn't matter what Yo no happens. voy a descansar. I can't Porque rest. yo sé que tengo un propósito. Because I know I have a purpose. Ahora cuando yo no tengo, Now when you don't have a cuando yo purpose, creí en las palabras que me when you dijeron, believe in the words of la people única saying, cosa que hago, the only thing that you do, voy a mi casa, I go home, como, eat, estoy un rato con mi familia, be with my family for a little bit, me quedo en la televisión todo el tiempo mirando televisión, watch TV the whole time, regreso al trabajo, go back to work, casa, go back Casa. home, trabajo, work, familia, family,
Busco algunas cosas para entretenerme. Look for a few things A to lo mejor voy a entertain me. visitar a un familiar allá. Maybe I'll go visit a family Voy a member. visitar otro familiar Maybe I'll allá. go visit another family Porque no member. tengo un propósito. Because there's no purpose. Entonces, pero cuando tú sabes But when you know que hay un diseño dentro de that ti, there's a design inside you, tú vas a decir, yo tengo que trabajar para ese diseño venir. you're going to say, I got to work harder so this design can come. Moisés perdió el propósito. Moses lost his purpose. Y por muchos años, And for many years, por muchos años, él estuvo ahí perdido. he was there lost. ¿Sabe lo que estaba haciendo Moisés? You know what Moses was doing? ¿Sabe lo que estaba haciendo Moisés? You know what Moses was doing? En las montañas, He was in the mountains cuidando de ovejas. taking care of sheep. Cuidando de ovejas. Taking care of sheep. Pero pastor, ¿hay algo malo en esto? But pastor, is there something wrong? Is there something wrong with this? No, no es nada malo. No, it's not Si wrong. fue para esto que Dios te llamó, If that's what you were called to do, gloria a Dios. glory to God. Todos tenemos que hacer ciertos trabajos, We all ¿verdad? have to do certain jobs. Pero Dios no había llamado a Moisés para But esto. God didn't call Moses to do this. ¿Y qué Moisés estaba haciendo? And what was Moses doing? Estaba en un lugar lejos, He was in a faraway place solo, by himself por días, for en el days frío, in the cold, en el sol, in the sun, cuidando de ovejas. taking care of sheep. Ustedes no tienen idea porque piensan, es un lugar, es un desierto, No, many of you think, oh, it's just a desert. es solamente el sol. It's just the sun. Sí, es un calor horrible. Yes, it's a horrible heat. Pero cuando viene el viento But when the y wind cuando llega el comes, frío en la noche, when it's cold at night, es muy frío. it's really cold. Y ahí estaba Moisés, And that's where Moses was, sin propósito, without purpose, sin sentido. without his ¿Y senses. sabe lo que es triste? And you know what's sad? Así estamos muchos de ustedes. That's how many of you are. Así están muchos de And that's how nosotros, many of us are. perdidos, Lost, sin propósito. without purpose. Es así, bueno, eso es lo que Dios tiene Say, para mi well, this is vida. what God has for my life. Pero Dios sí había llamado a Moisés a ser un gobernante. But God did call Moses to be a ruler. ¿Me están escuchando? Are you listening? Dios sí había llamado a Moisés a ser God un had called gobernante. Moses to be a ruler. Pero el hombre dijo, ¿quién piensa que eres tú? But the man said, who do you think you are? ¿Tú piensas que tú eres un gobernante? You think you're a ruler? Muchos de nosotros, Many of us, porque somos inmigrantes en este país, because we're immigrants in this country, muchos tienen complejo de inferioridad. many of us have an inferiority complex. Muchos piensan que los demás siempre son mejores que nosotros. Many think that other people are better than we are. Por eso yo tengo que vivir esta vida que That's why I have to vivimos. live this life that I'm living. Pero eso no es verdad. But that's not true. Esto no es verdad. That's not true. Dios te llamó con un propósito. God called you for a purpose. Todo lo que pasaste desde tu niñez Everything that you've been through since you were a child fue solamente una escuela was just a school para prepararte para tu llamado. to prepare you for your calling. No aceptes las palabras mentirosas que te fueron Don't echadas accept the lying words that were given to y you que van a continuar siendo echadas and that will sobre tu continue vida. to be given to you. Tú no puedes creer en esas You palabras can't believe in these words porque Dios because dice, God says, yo te creé, I created you. yo te formé, I formed you. yo te formé de una manera I formed you maravillosa in a wonderful way. y todos los días de tu vida And every day in your life, yo ya sé I already know porque yo te preparé para algo grande. because I prepared you for something great. No importa cuántos años tú tengas, It doesn't matter how many no years you importa si have. tú eres un niño It doesn't matter if you're a o si tú child ya estás en una edad or avanzada. if you're in a more advanced year. Moisés Moses já estava em uma idade avançada. was already older. Dijo, yo perdí mi And he propósito, said, I lost my purpose. pero algo pasó. But something happened. Algo pasó. Something happened. Voy a leer rápidamente Hechos capítulo 7, I'm going to read quickly Acts chapter 7, versículo 26. verse 26. Es la misma historia de los hombres, ¿se recuerda? It's the same story with the men De cómo nació, de cómo fue criado, of de how he todas was esas born, cosas. about how he was raised, all this. Y dice así en Hechos And it 7:26. says this in Acts 7:26. Al día siguiente Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daños?
And the next day Moses came upon 2 Israelites who were fighting, and he tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante? But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you the ruler and to judge over us?" ¿Sabe por qué dijo esto? You know why he said this? Porque hay un temor en el infierno Because there's a fear in hell en que Moisés se convirtiera en el hombre que Dios había llamado a él. if Moses was converted and became the man that God was calling him to be. Miren a mí. Look at me. Yo quiero que pongan bien atención I en want mí. you to pay close attention. Pongan, mira, yo quiero que todos me No, miren, but por look, I favor. want everyone to look, please. Hay un temor en el infierno There's a fear in hell que tú te conviertas en la persona que Dios te llamó a of ser. you becoming the person that God called you to be. ¿Sabía ustedes esto? Did you know that? Hay un temor. There's a fear. Por eso el infierno se levanta. That's why hell rises up against Porque you. hay un temor. Because there's a fear. Porque Dios te llamó para ser alguien muy Because God grande. called you to be something great. Dios te llamó para ser alguien muy grande. God called you to become No something crea great. más en estas palabras Don't mentirosas. believe in these No te lying words. creas más en un pobrecito. Don't believe that Tú you're no just eres somebody. un persona, ay, pobrecito de mí. Don't be thinking, Tú "Oh, no just eres poor una me." víctima. You're not a victim. Tú eres un conquistador. You're a conqueror. Tú eres un victorioso. You are a Tú victorious. eres llamado para You are gobernar. called to rule. Pare de pensar que tú eres una víctima Stop en este believing that país. you're a victim in this country. Ah, este gobernador. Oh, this governor. Ah, este presidente. Oh, this president. Ay, los gringos. Oh, the Ay, gringos. los morenos. Oh, these people. Ay, esto. Oh, this. Pare de culpar a las personas. Stop blaming other Pare de people. ser víctima. Stop being a Dios victim. te llamó para God gobernar. told you to govern. Pare de escuchar a esas personas. Stop listening to these people. Pare de escuchar Facebook. Stop listening to Hay muchas Facebook. personas que están mucho tiempo en There's Facebook. people that are too que much time escuchan on muchas Facebook voces. that listen to many Pare de voices. escuchar esto. Stop listening to these things. Escuche la palabra de Listen Dios. to the word of Escuche God. lo que Dios Listen tiene to para what God is ti. saying to you. No, es que en Univisión dijeron No, it's esto. because on TV it says ¿Qué me this. importa lo que It está doesn't diciendo en matter what they're Univisión? saying. ¿Qué me importa lo que está diciendo en Why does it matter CNN? what they say Lo on que yo CNN? creo es en Why? la palabra de Dios. Just believe in the word of God. Ja. ¿Sabe cuándo todo cambió en la vida de Moisés? You know when everything changed ¿Cuántos in the quieren life saber? of Moses? Who wants to know? Moisés estaba viviendo una vida ordinaria, Moses was living an ordinary life, pero hubo un shift. but there was a shift. Hubo un cambio. There was a shift. ¿Sabe cuál fue este cambio? Do you know where the shift was? Él está allá He was there. como, ay, pobrecito Oh, de mí. poor me. Esa es mi vida ahora. This is my life now. Cuidar de ovejas. Taking care of sheep. Aquí en el desierto. Here in the desert. Imagina el pie de Moisés bien Imagine- cascudo. Imagine Moses' feet that was very hard and dry. Así su vida había cambiado completamente, His ¿verdad? life had Vivía como un changed completely. pobrecito. He lived as a poor little man. Pero algo sucedió. But something happened. En Éxodo capítulo 3, In Exodus chapter 3, versículo 1. verse 1. Éxodo 3, versículo 1. Exodus 3, verse 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote en Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Now Moses was tending for the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. There the angel of the Lord appeared to him in the flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush was on fire. The bush was on fire; it did not burn up. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. And so Moses thought, I will go over there to see this strange sight, why the bush does not burn up. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. Aquí me tienes, respondió. And Moses said, Here I am. ¿Sabe lo que cambió la vida de Moisés? You know what shifted in Moses' life?
Cuando ele tuvo un encuentro verdadero con when he had a Dios. true encounter with God. Cuando ele pudo ver When he could Dios de see una manera en la cual ele nunca había visto. God in a way that he had never seen before. Y lo que falta en muchos de nosotros And you know what's missing for many of us? es justamente esto. It's this. Es tener este encuentro verdadero It's con having Dios. this encounter with God. No es decir estoy yendo a la iglesia. It's not just saying, oh, I'm going to No es church. tener este encuentro, Dios te It's about having this llamando. encounter, Y God Dios te calling you. está llamando en este And God is momento. calling you in this Dios moment. está hablando. God is Dios speaking with está you. te llamando por God el is nombre. calling you by Dios está name. diciendo Beatriz, God is saying, Beatriz. Beatriz. Dios está diciendo Dunia, God is saying, Dunia. Dunia. Dios está diciendo Elisa, Elisa. God is saying, Dios Elisa. está diciendo Nora, Nora. saying, Nora. Dios empieza en este momento a God llamar begins to nombre call por nombre. Name by name. Es el momento donde tenemos ese It's encuentro that con el moment when you Señor, begin to have donde this todo encounter with empieza a God, cambiar. where things begin Cuando to shift. nosotros escuchamos Germán, When we Germán, begin to hear escuchamos Herman, por when we el begin to nombre. hear by name, Este encuentro this encounter, es donde cambia todo. it's where everything moves, Lo que cambió changes. todo en mi vida It's when everything fue shifted cuando in yo my life. realmente tuve este encuentro. When everything changed in my Cuando life, yo it was when I vi, had cuando this yo encounter. realmente tuve ese encuentro yo con Dios. When I had this encounter No with era con God. la iglesia, It wasn't with the no, church. no era con solamente el momento de la It wasn't just in the adoración. moment of worship. Cuando yo escuché Dios me llamando, It's when I Dios heard hablando God saying my y me name, God diciendo, speaking yo to me. tengo un propósito para Him tu saying, I vida. have a purpose Es in algo your life. grande. It's Te voy a something great. llevar a las I'm gonna take naciones. you to the nations. Vas a hablar una lengua que no You're es tu gonna speak a lengua. language that's not Y your yo language. empecé a tener ese And I began encuentro to con have this Dios. encounter with Y God. Dios me empezó And a God enseñar began ese to diseño. show me this De la design. misma manera, Dios In the hay un same way, diseño God para is ti. showing you a Y design. Dios te está llamando And ahora God is por tu calling you now nombre. by name. Cuando tú tuvieras este encuentro, When you have this encounter, es cuando todo empieza a cambiar. that's when everything begins to change. No fuiste You weren't llamada a ser una persona ordinaria. called to be an ordinary person. No fuiste. You weren't. ¿Sabe lo que dice la palabra de Do Dios? you know what the Word of God says? En Hechos, cuando continuamos leyendo en In el Acts, when you capítulo continue 7, reading in this chapter 7, cuando se habla del nacimiento de Moisés, when it speaks about the birth of Moses, en la nueva versión internacional en inglés, in the New International Version in English, dice, y it nació says, Moisés, and Moses was born, un niño que no era ordinario. a child that wasn't ordinary. No era He ordinario. wasn't ordinary. El día que tú naciste, The day you were born, y yo podría continuar diciendo cada nombre and I acá. could continue saying everyone's name. El día que tú The naciste, day you were born, no fue el nacimiento de un niño o una niña it ordinaria. wasn't a birth of just an ordinary person. Fue el día del nacimiento de un niño o una niña It extraordinaria. was the day of the birth of an extraordinary person. Termino con esto. And I'm going to finish with this. ¿Cómo quieren vivir ustedes? How do you want to live your life? ¿Vivir viviendo una vida ordinaria Live a life that's ordinary, o decidir vivir la vida que Dios tiene or para ti? designing to live a life that God has designed for you? Una vida An extraordinaria. extraordinary life. Póngase de pie en su Please lugar. stand where you are. Moisés vivió por muchos años Moses lived for many years una vida ordinaria an ordinary life hasta que él vio algo, until he saw something, hasta que algo lo llamó la atención. until something called out to him. Y él decidió ir allá para ver. And he decided to go there to see. No es coincidencia que tú estás aquí en este día. It's not a coincidence that you're here today. No es coincidencia que tú fuiste traído a este lugar, a este momento. It's not a coincidence that you were called here to be here. Algo Something te llamó la atención en este día. took your attention on this day. Something today morning when you woke up say, I have to go, I needed to go to church. Algo en tu vida dijo, cuando despertaste hoy, necesito ir a la iglesia. Y cuando Moisés llegó a aquel lugar, And when Moses got to that place, él empezó a se acercar. he began to get Él closer. empezó a se acercar a Dios. He began to get closer to God. Y de repente ele escucha una voz llamando, And suddenly he hears a voice saying, Moisés, Moses, Moisés. Moses. Hay una voz te llamando en este día. There's a voice calling for you today.
Hay una voz te llamando por tu nombre. There's a voice calling you by name. Hay una voz diciendo, There's a voice saying, Leo, 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 Paola, Paola, Adrián, Adrián, Judith. Judith. Hay una palabra. There's a voice. Ahí There's está a esta word. palabra llamando. And this word is calling out. ¿Y quién tú vas a escoger escuchar? And who are you going to choose to listen to? Esta voz de Dios te llamando. This voice of God calling out to you. O la voz de esos hombres diciendo, ¿quién piensa que tú There's eres? the voice of these men saying, who do you think you are? ¿Tú piensas que tú eres un hombre de negocio? You think you're a man of business? ¿Tú piensas que tú eres un gobernador? You think you're a governor? ¿Tú piensas que tú eres un ministro? You think that you're a minister? ¿Quién tú piensas que tú eres? Who do you think you are? ¿A quién tú vas a decidir escuchar en este día? Who are you going to believe in this moment? Dios está llamando. God is calling Y la out. respuesta de Moisés fue, And the answer of Moses was, aquí me tienes, here I am. aquí me tienes. Here I am. Close your eyes. Cierra sus ojos. Moisés Moses nació was born y él no era and he wasn't un niño an ordinario. ordinary child. El día que ustedes The nacieron, day you were born, no nació you weren't born un niño o una niña ordinaria. an ordinary Child. No nació you weren't born un niño común, a common child, un niño regular. a normal child. Nació un ministro, A minister was born. nació un presidente, A president was born. nació un abogado, A lawyer was born. nació un doctor, A doctor was born. nació un hombre, una mujer de negocio, A man or woman of business was born. nació una persona que iba a ser extraordinaria. A person that's going to do extraordinary things was born. Dios está te llamando por el nombre. God is calling you by name. Monique, 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 Guga, Guga, Víctor, Victor, Anthony. Anthony. Dios está llamando por el nombre. God is calling you by name. Dios está diciendo, God is saying, yo te llamé para algo grande. I called you for something great. ¿A quién tú vas a escuchar? Who are you going to listen to? ¿A quién tú vas a escuchar? Who are you going to listen to? Pone su mano en el Put your estómago hand. de nuevo. Put your hand on your stomach once more. Everybody, put your hands over your Todos, stomach. pone tus manos aquí. Aquí es donde está This is where el espíritu, el alma. the spirit, the soul is. Y repite estas palabras conmigo. And repeat these words after me. El día que yo nací. The day I was born, Repita conmigo. El Repeat día after que yo me. nací. the day I was born, No nació un niño, no nació una persona ordinaria. an ordinary person wasn't born. Wasn't born. Nació una persona extraordinaria. An extraordinary person was born. Yo cancelo I cancel todas palabras mentirosas all these lying words que fueron echadas sobre mi vida. that were said into my life. Y este día In this day, yo decido I decide creer to believe en la palabra de Dios. in the Word of God. Creer Believe que Dios me llamó that God called me a ser una persona to be a person extraordinaria. extraordinary. Y yo decido And I decide hoy today escuchar la palabra de Dios to listen to the Word of que me God llama por mi nombre who's calling me by y a name vivir and to live los propósitos the purpose que Él tiene that God has para mi vida. for my life. Yo activo I activate los talentos, the talents, los diseños the designs de Dios of God para mi vida in my life a partir de este día. from today. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Así con los Jesus. ojos cerrados. With your eyes closed, Padre, en el nombre de Jesús.
Father, in the name of Jesus, Yo profetizo hoy sobre la vida I de ellos prophesy now in these esta palabra lives, de vida. this Yo word of life. profetizo, Señor, I prophesy, que los Lord, ministros que that the tú ministers pusiste en that el you have interior, put in their interior, los talentos, the talents, ahora son activados, are now Padre. activated, Lord. Padre, ahora profetas, Father, apóstoles, prophets, apostles, pastores, pastors, adoradores, worshipers, hombres de negocios, men of business, abogados, lawyers, gobernantes, governors, políticos, politicians, doctores. doctors. Ahora empieza, Señor, a se Lord, levantar en are este all lugar. beginning to rise up Porque in a this partir de place. este momento, Because from this day nosotros forward, nos levantamos we stand up, como gobernadores we rise up as para rulers reinar en esta tierra to rule over this juntamente world. con Cristo. with God. Yo bendigo, Padre. I bless, Lord. Yo bendigo, Padre, I bless, Father, cada vida que aquí está. every life that's here. Y yo cancelo, And I Señor, cancel, Lord, con la autoridad que tú me has with the dado authority that you have como given me. ministro de tu As a evangelio. minister of Yo your cancelo gospel, I cada cancel palabra every mentirosa word of que fue lie echada por padres, that was given like from por fathers, familiares, from parents, por from family amigos, members, from friends. por maestros. from teachers. Yo cancelo toda palabra I mentirosa cancel every lying word. y yo solamente declaro ahora And I just declare now la palabra tuya, your word, que en este momento, Señor, that in this moment, Lord, ellos tengan un encuentro verdadero that they contigo have a true encounter with you. y que este encuentro verdadero And this encounter los lleven a ellos can come to them, a vivir can bring them to el live propósito the que purpose tú tienes para that you ellos. have for them. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus.